también esto es importante de verlo. La zona del techo donde vamos a instalar no es lo mismo o en las esquinas. Entonces también esta es otra parte de la que debemos de tener aquí en consideración. El tipo de techo para seleccionar el método de anclaje, esta es una de las cosas más importantes. Si es lámina, qué tipo de lámina, si la lámina resiste, si está en buenas condiciones. Si es de concreto, también hay que saber qué tipo de concreto es. Si es un concreto aligerado, si es un concreto más poroso, si es algo más estructural o que podamos poner un taquete mucho más, que se vaya a soportar mucho mejor. Todo esto hay que saberlo. Y también esto hay que ligarlo a los vientos máximos verificados por el proveedor de estructuras. Los proveedores de estructuras tenemos que hacer pruebas a nuestros sistemas, tenemos que hacer un análisis, tenemos que saber cuáles son las fuerzas máximas a las cuales va a estar sometido nuestro sistema y que puede soportar, ¿no? Entonces, eso es otra de las partes que debemos de tener por ahí en consideración. ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, les mostré algunas imágenes de casos catastróficos que han pasado ahí en diferentes ejemplos y por esto es importante, porque podemos tener algunos errores, algunas fallas, poner en riesgo vidas, poner en riesgo cuestiones materiales y sobre todo, pues vamos a tener un problema ahí cuando nuestro sistema no resista ahí 25 años, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que ha habido por ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar brevemente a la parte de un levantamiento. Pues muchos de ustedes a la hora de que ya tienen experiencia en ir a hacer un levantamiento, en instalar paneles solares, pues por lo regular nosotros vamos y revisamos las cosas que ya sabemos, ¿no? Sabemos pues, que tenemos que revisar la orientación, hacia dónde está el sur, qué sombreados hay sobre mi techo, qué inclinaciones, hacia dónde me debo de inclinar, cómo debe de estar toda esta situación. Son de las cosas que debemos de revisar. Denme un segundito. Ahí está. Entonces, todas son las cosas que debemos de revisar para tener una buena generación solar, ver cuánto lo vamos a inclinar. Si que tenemos un lugar donde va a haber mucha más refrigeración, pues a lo mejor lo tenemos que inclinar menos grados. O sea, hay diferentes cosas ahí que ya conocemos en cuestiones de inclinación y cuestiones solares. Las dimensiones generales del techo para saber si van a caber los paneles que necesitamos. Es algo de lo que por lo regular revisamos. Por dónde vamos a correr el cable, dónde está el centro de carga, las fases, los voltajes. Todo esto son cosas que ya normalmente revisamos en una instalación. Pero ¿qué son cosas que en base a la estructura o en relación a la estructura no vemos? Bueno, primero que nada, esto no será 100% de la estructura, pero es algo que me gustaría mencionar. Para todos los que ya tienen un curso de trabajo en alturas, para los que no, realmente se los recomiendo. Creo que hay varias condiciones ahí que pueden sonar muy obvias una vez que uno toma el curso, pero son muy importantes. Entonces sí les recomiendo tener un curso de trabajo en alturas, el curso DC3. Ahí vamos a revisar en esos cursos un checklist de acuerdo a los trabajos de alturas donde nos dicen que lo primero que hay que hacer es, antes de subirnos un techo e instalar, es hacer un análisis de las zonas de riesgo del techo. En estas, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en consideración? Pues que si hay tragaluces, dónde está un posible lugar donde yo me pueda caer, dónde hay puntos donde pudiera ponerse la superficie caliente que pueda generar un riesgo para mí. Inclusive hay algunas cuestiones donde tengo yo que revisar dónde hay un botiquín, dónde están las cuestiones de emergencia, las zonas de emergencia cercanas al sitio donde voy a instalar. Todo esto es muy importante para poder nosotros actuar en cuestión de una emergencia y sobre todo para poder prevenirla. Si es un techo inclinado, que tiene suficiente inclinación, que tiene una inclinación considerable, tenemos que tener una línea de vida y entonces tenemos que tener unos puntos de anclaje donde fijarnos nosotros esa línea de vida. Y esto es muy importante, ¿no? Llevar mi arneses, mi equipo de protección personal y pues bueno, ese es más que nada lo que debemos de fijarnos. Sí les recomiendo a los que no tengan un curso tomarlo. Otra de las cuestiones es el tipo de techo, qué material, qué dimensiones tiene la cubierta, no solo las dimensiones generales. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué cosas ver cuando tengo yo un techo de lámina. La resistencia del techo, si es un techo que se ve muy antiguo, muy viejo, inclusive va a ser algo que me va a impedir que yo pueda subir a hacer un levantamiento. Tendré que hacer un refuerzo antes de poder hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, es bien importante estas cuestiones de seguridad.
Si es un techo con subestructura, pues saber qué calibre es la subestructura, las dimensiones y las distancias entre apoyos, sobre todo, que va a haber. Cuando yo me subo un techo con una subestructura, por lo regular va a tener una especie de montenes en los cuales yo tengo que ver a qué tan separados están los montenes y las traves unas de otras para yo saber a dónde me puedo fijar. Hay veces que tenemos estructuras tipo sándwich y no lo voy a poder saber. Entonces hay que estar conscientes de que este tipo de cosas no las puedo hacer a la hora de seleccionar una estructura, ¿no? La altura del edificio es importante y las zonas del techo también. Las zonas del techo lo platicábamos el webinar pasado. La zona central se llamaría zona 1, las zonas laterales son zonas 2 y las esquinas donde se cruzan las dos laterales sería zona 3. La forma así más sencilla de evaluar cuál es el ancho de esas laterales es multiplicar la altura del edificio por 20%. Entonces, si yo tengo un edificio de 10 metros, 2 metros de la orilla va a significar la zona 2 y después de 2 metros va a significar la zona 1 y va a ser una zona donde no está, donde ya no es tan peligroso los vientos, van a ser vientos un poquito más estables. Para los techos de concreto se puede hacer, si no sabemos qué tipo de material y todo, se puede pedirle al cliente hacer una prueba de extracción, hacer un sistema de anclaje típico convencional, tratar de extraerlo y si este se extrae, pues bueno, ya saber que es un techo muy poroso, que se tendrá que usar algún otro tipo de anclaje que no es el convencional mecánico. Obviamente, después de hacer la prueba, tendremos que sellar y tendremos que dejar todo como debe de ser para que no haya filtraciones, ¿no? Entonces, vamos a este primer tipo de lámina, que es la lámina trapezoidal. Esta puede ser simple o puede ser como tipo sándwich, que tenga alguna especie de aislamiento. Para este tipo de láminas, por lo regular, una buena recomendación sería que las láminas calibre 26 o más gruesas sean sobre las que instalemos. Si es menor a 26, la recomendación es que nos vayamos directamente a una subestructura, porque la lámina va a ser muy delgada para algunos tipos de fijación que pudieran ser directamente a la lámina, ¿no? Nosotros como Everest tenemos una solución que va directamente a la lámina, no hay que irse al montén, eso nos va a ayudar mucho en las soluciones de tipo sándwich, como la que tenemos abajo al lado izquierdo, porque ahí no vamos a saber dónde está la subestructura. Entonces, mientras sea calibre 26, vamos a poder fijarnos directo a la lámina y eso nos va a facilitar la instalación. Cosas que debemos nosotros de saber en nuestra lámina es pues, la anchura de la parte de la cresta. Si nos vamos a fijar ahí, hay que saber qué tan ancho es. La altura, esta altura A, que incluye la altura de la cresta más la del sándwich, porque si nos vamos a fijar directo a la subestructura, tenemos que saber qué perno vamos a utilizar para fijarnos a la subestructura y para eso vamos a necesitar saber la longitud que debemos de tener y la distancia entre crestas. ¿Esta para qué nos va a servir? Pues para ver cada cuánto podemos poner un apoyo, ¿no? La dimensión B aquí es el espesor de la lámina y pues este también es importante para lo que ya les comentaba anteriormente, ¿no? Esta es una lámina corrugada en la cual puede ser de metálica o puede ser de cemento corrugado. Las láminas metálicas, pues bueno, hay diferentes también sistemas de fijación, hay diferentes métodos de anclaje que pueden fijarse a la parte de las crestas. Hay unas que siguen la misma forma, hay otras que vienen como en forma de B y pueden caer sobre la parte baja de la senoidal y podemos instalar ya sea directo a la lámina otra vez si tenemos el calibre adecuado o si no tenemos el calibre adecuado irnos directamente a la subestructura. Si tenemos alguna lámina de cemento corrugado, hay que tener mucho cuidado porque aquí importa mucho las condiciones en las cuales esté el cemento corrugado. Si están muy malas condiciones, la verdad es que puede ser muy riesgoso caminar o tener cualquier cuestión y será más conveniente hacer una estructura por encima de la lámina para no tocar y no estar pisando arriba de la lámina, ¿no? Igualmente es importante la altura de la senoidal, la distancia entre cada una de las crestas para saber nosotros cómo podemos anclarnos a la subestructura o directamente a la lámina, ¿no? La lámina engargolada es este tipo de lámina que tiene una como especie de capucho y luego tiene una pestaña del otro lado que la van a engargolar con unas pinzas especiales que muchas veces le llaman ratón. Esta lámina es muy utilizada en bodegas muy grandes porque a la hora que le llaman también rolada, es engargolada o rolada, se puede comprar en grandes rollos que vienen prefabricados
y nosotros no vamos a hacer ningún ensamble de una lámina con otra, sino simplemente vamos a tirar el rollo por encima del techo y eso va a ayudar a que sea una lámina continua que no va a tener riesgos de filtraciones y va a ayudar mucho en bodegas grandes a hacer más rápida la instalación del techo. Entonces hay que saber la altura del engargolado, el ancho del engargolado para saber qué abrazadera nosotros podemos agarrar. Muchas veces estos engargolados vienen dobles, como el que se muestra aquí en la imagen, o sencillos, que va a quedar como una especie de L de esta forma. Hay que identificar también esa forma. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Una cinta métrica, medir la altura, el ancho, tomarle una fotografía a la medida y también tomar una medida a la forma del engargolado para nosotros saber pues qué abrazadera es la más adecuada, ¿no? Hay en el mercado muchos tipos de abrazaderas para diferentes tipos de engargolados. La distancia entre crestas o entre engargolados también es muy importante porque a la hora de que la estructura, el proveedor de estructura me va a dar una distancia entre patas, me va a dar esa distancia entre apoyos, yo tengo que considerar que para la lámina engargolada voy a tener cierta limitación de mis engargolados dependiendo de cuánto haya entre uno y otro. Entonces, si yo tengo una lámina, por ejemplo, KR18, quiere decir que entre engargolado y engargolado va a haber 18 pulgadas. Entonces, esos son más o menos 45 centímetros. Entonces, yo puedo poner mi pata cada 45, cada 90, cada 1,35, o si la estructura me lo permite, cada 1,80. Entonces, todo esto lo tengo todo esto lo tengo que considerar para que al final, pues eso tiene que ir ligado a la distancia que me permite mi proveedor de estructuras, ¿no? Hay algunas otras láminas, hay otros tipos de techos que son de teja. Aquí tengo un par de imágenes. También hay diferentes opciones que pueden servir para estos tipos de teja. Hay algunos ganchos, hay algunos pernos que pueden ir directamente a la subestructura. Aquí vemos un poco cómo también se colocó un hilo de nivel sobre la misma estructura para nivelar. Esto es una muy buena práctica para nosotros asegurar que los paneles van a quedar todos alineados y que no estamos agregando tensión al módulo, sino que la estructura realmente está cargando todo lo que es el módulo, ¿no? Pero bueno, que sepan que hay que saber cómo está la parte de abajo del techo, ¿no? Esto es un poco de lo que también ya platicábamos en el webinar anterior, que son las fuerzas tanto de succión como de carga. Y lo que les platicaba es que, bueno, este es el ejemplo que para mí es más claro. Cuando yo tengo un ala de un avión, pues el avión está parado, va agarrando velocidad, va acelerando, el viento que va impactando el ala, bueno, el avión va acelerando y eso hace que se acelere y haya una diferencia de presiones en la parte superior y en la parte inferior del ala, creando un vacío debajo del ala por la misma forma que tiene, así como que no es completamente recta, sino tiene un cierto ángulo, y eso va a hacer que un avión de varias toneladas de peso pueda levantarse hacia el aire, ¿no? Entonces, si nosotros imaginamos que esta ala es lo mismo como funciona un panel inclinado, entonces quiere decir que también el viento, entre más velocidad tenga, va a tratar de va a hacer un vacío mayor, una diferencia de presión mayor entre la parte superior y la parte inferior, y eso va a hacer que el panel trate de arrancarse hacia la parte de arriba. Entonces, cuando diseñemos un sistema balastrado, es bien importante entender que este vacío es una fuerza muy fuerte que va a tratar de arrancar mi panel y que va a hacer contrapeso, o sea, que va a ser evitado únicamente por el contrapeso de lo que yo ponga abajo de cada punto de apoyo. Entonces es bien importante esto para que no tomemos a la ligera el cálculo de esos contrapesos y podamos hacer un cálculo adecuado para saber cuánto peso es el que debe de llevar debajo de cada una de las patas, ¿no? Entre más ángulo, mayor fuerza de succión va a haber. Entonces también si yo estoy en una zona donde va a haber mucha exposición a los vientos, donde va a haber gran fuerza de los vientos, si puedo yo, y mi diseño lo permite, bajar un poco el ángulo, eso va a permitir que haya menor fuerza de succión sobre mis paneles, ¿no? Aquí vemos un poco más también la segunda fuerza que actúa, que sería la fuerza de carga. La fuerza de succión va a actuar hacia arriba en forma vertical, la fuerza de carga va a actuar hacia abajo y las patas y los puntos de apoyo son los que deben de resistir. Al final, toda esta fuerza que resiste la estructura va a ser transmitida hacia los puntos de apoyo. Y estos puntos de apoyo se traducen a que va a ser directamente ejercida esa fuerza hacia los métodos de anclaje que yo utilice. Entonces es bien importante acercarnos a nuestros proveedores de estructura,
que nos den la información de cómo debo de diseñar yo mi sistema, cuál es la distancia entre patas, cuál es la fuerza de succión, cuál es la fuerza de carga que yo debo de tener para cada uno de los vientos. No es lo mismo diseñar en Guadalajara que en León, que tengo vientos bastante fuertes, porque es una zona ahí de precipitación donde se encañona el viento en la República, que diseñar para Cancún, donde estoy expuesto a algunos huracanes y que puedo tener fuerzas mucho mayores, ¿no? Entonces hay que tener muy claro en qué zona estoy diseñando, qué vientos hay en esa parte y dónde está ubicado mi edificio, ¿no? Todo esto, como les comentaba, pues al final vamos a transmitir toda esa fuerza que está sobre mi módulo, se va a transmitir hacia los puntos de anclaje. Es bien importante entender cuánto soporta cada uno de los taquetes. Hay varios proveedores de taquetes, de anclajes, ahí en la industria, bastante buenos, que tienen años haciendo esto. Ellos tienen muy buenas ingenierías detrás de sus productos y también es algo de lo cual se pueden acercar para preguntarles y obtener asesoría, ¿no? Hay taquetes clínicos que se usan con varilla roscada. Estos van a ir directamente, son para techos porosos, en los cuales estos techos porosos no permiten un anclaje mecánico porque a la hora que yo hago una fuerza hacia afuera, se va a poder extraer muy fácilmente. Entonces, este anclaje químico va a ser una distribución de la fuerza muchísimo mejor para todo ese tipo de techos. Hay tacantes mecánicos como los que tenemos aquí abajo, de diferentes tipos. Cada uno va a tener, cada uno va a tener una fuerza de tensión, una fuerza de succión, y yo tengo que considerar también el diámetro. Este diámetro lo van a definir dos cosas, tanto la fuerza que yo necesito resistir como el diámetro que permita la base o el anclaje de mi estructura, ¿no? Si es una pata en L, pues cuál es el diámetro de la perforación de la pata en L. Si es otro tipo de elemento, pues cuál es el orificio que va a permitir, ¿no? Entonces hay que evaluar las dos cosas, tanto geométricamente como estructuralmente. Hay muchos tipos de materiales base. Hay concreto, hay bloques huecos, hay ladrillos, hay mampostería, hay diferentes tipos de estructura, hay roca, hay tabla de yeso o roca, o sí, tabla roca o techos aligerados. Hay que saber y conocer cada uno de estos para podernos acercar a algún experto de taquetes o anclajes para preguntar esta parte, ¿no? Como les comentaba, hay elementos mecánicos. Hay que saber también la distancia entre anclajes que vamos a utilizar. O sea, así mismo como nosotros a nuestra estructura le vamos a dar una distancia entre apoyos, esa misma distancia entre apoyos nos va a servir para evaluar nuestro taquete para ver si él va a tener la resistencia o la fuerza. Ahí está sometido a diferentes fuerzas, fatiga, impacto, sismo, vibraciones. Qué tan cerca o qué tan lejos yo lo ponga del borde también es importante, porque mi losa de concreto no es igual de fuerte si yo lo pongo un taquete al centro a que si lo pongo ya muy pegado a la orilla. Entonces, para todos esos que hacemos instalaciones para maximizar el área, que lo vamos a pegar mucho el taquete a la orilla, hay que evaluar también la resistencia del concreto en la orilla para que no suceda algún problema, ¿no? Hay varios tipos de problemas que podemos tener, donde falla el material, hay otros donde la fuerza no fue suficientemente calculada, no tuvo suficiente adherencia, entonces se arrancó completamente el taquete. Hay veces donde la fuerza cortante es mayor que la que soporta el elemento y se puede cortar inclusive la varilla o el elemento que esté fijándose. Si nosotros lo ponemos muy a la orilla, también podemos tener un problema de que el concreto no sea suficientemente firme y se rompa. Si la dureza del concreto es demasiada, a la hora que yo hago una perforación puedo fisurar el material. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tener mucha precaución. Si no uso la broca adecuada a la hora de hacer una perforación, también puede ser un problema, ¿no? Aquí esta es una parte interesante donde podemos ver cómo funcionan los diferentes tipos de anclajes. Hasta el lado izquierdo tenemos un anclaje químico donde podemos ver cómo esta figura, que se hace como una figura de circular, está distribuyendo la fuerza a lo largo de todo el material, porque el anclaje químico va penetrando en todo lo que es el concreto y entonces va haciendo una fuerza más distribuida. Es por esto que para techos muy porosos va a funcionar muy bien el anclaje químico. Cuando yo tengo un techo un poquito más amarrado, un poquito más fuerte, voy a poder usar algún taquete mecánico donde la fuerza va más bien alrededor del taquete. Cuando él expande y cuando él abre, va haciendo la fuerza sobre el material y entonces va abriendo y va agarrando, la carga va más concentrada hacia lo que es el anclaje, ¿no? Entonces esta es una de las partes. Este es otro tipo de anclaje que se llama de fricción,
también hay, pues ahí te tiene una mayor fuerza de expansión, porque a la hora de que abre hasta abajo va a abrir una cuña que va a permitir que se haga una mayor fuerza, ¿no? Aquí vemos brevemente algunos productos, hay diferentes tipos, hay para diferentes tipos de concreto. Como bien les mencionaba, acérquense a los proveedores de techo y, y la selección del taquete es tan importante como el buen diseño de una estructura. Hay muchos casos en los cuales dicen, oye, usé una estructura prefabricada que me garantizaba X cantidad de vientos, 25 años de garantía, pero al final pues se me voló la estructura. Y todo eso puede ser por una mala selección de un anclaje o por la mala instalación de un sistema de anclaje. Por ejemplo, aquí esta diapositiva se me hace bien importante porque a la hora de que yo estoy utilizando un anclaje químico, yo tengo que hacer una limpieza del barreno, porque si no el químico no va a penetrar y no va a hacer correctamente su trabajo de adherencia. Aquí vemos un sistema donde hay mucho polvo, donde está sin limpieza. Aquí hay uno donde se limpió únicamente con aire y aquí hay uno que si se fijan ya se ve mucho más porosa la superficie porque se limpió con aire y cepillo. El cepillo es una herramienta muy sencilla que se vende en cualquier lugar, que parece como el cepillo este que usamos en la cocina para limpiar biberones, botellas, cualquiera de estas cosas. Entonces, es muy importante. Uno de las recomendaciones que dan los sistemas de anclaje es que hay que sopletear un par de veces, usar un cepillo para limpiar un par de veces y volver a sopletear otro par de veces. Todo lo que va a permitir esto es sacar todo el polvo que está muy suelto. Con el cepillo voy a remover un poquito lo que está adherido a las paredes y nuevamente con un bombeo voy a poderse extraer, ¿no? Uno de los métodos más sencillos que hay para hacer este sopleteo es simplemente agarrar un pedazo de manguera largo y sopletear con ese para poder dirigir correctamente la, el aire, ¿no? Hay otros sistemas un poco más sofisticados de bombeo de aire, pero pues ya ustedes decidirán cuál quieren agarrar, ¿no? Uno para inflar balones también puede funcionar, todo este tipo de cosas, pero sí hay que hacer una buena instalación del sistema de anclaje químico, ¿no? Otro de los temas que me han preguntado también bastante es qué sistema de anclaje podemos nosotros utilizar cuando tenemos un techo aligerado. Hay muchas veces que nosotros vamos a estar arriba de un techo, es un techo que es relativamente nuevo y las nuevas técnicas están utilizando mucho esta vigueta y bovedilla o usan techos que tienen una especie de hielo seco en la parte interior. Todo esto sirve para aligerar el techo, disminuir el costo y pues hacer más fácil la construcción, ¿no? No tener que colar todo un techo, sino usar menos concreto en la parte del techo. Estos techos por lo regular van a tener un espesor de 5, 6 centímetros de ancho y para todos estos existen algunos elementos. Uno de los que me he encontrado en la industria es este que se llama tamiz, que lo que es, este es una especie de tubo que tiene una mallita en la parte de alrededor. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a hacer una perforación, voy a ingresar este tamiz y voy a hacer la inyección de mi anclaje químico. Lo que va a suceder con esto es que me va a permitir tener un menor espesor y una mejor distribución de la fuerza del anclaje químico y de todo hacia alrededor. Entonces, aquí vemos una tabla pequeña que digo, al final hay que escoger el adecuado de acuerdo al techo que tengamos, pero aquí hay uno que funciona inclusive para 5 centímetros de espesor. Este es el espesor efectivo que debe de tener y aquí viene esta parte, ¿no? Algo de lo que se me olvidó comentarles anteriormente también con el anclaje químico es esta parte del volumen de llenado del anclaje químico, porque al final tenemos que encontrar un correcto balance entre que el anclaje químico funcione correctamente en lo que es la adherencia a la perforación, pero también no quiero usar demasiado como para que gaste yo material y que eso se me salga de precio, ¿no? Entonces, hay que, hay que acercarse a las guías de ensamble las guías de instalación de estos sistemas para que me diga exactamente cuál es el volumen que yo voy a necesitar para que eso tenga una correcta fijación, ¿no? Este, pues bueno, básicamente eso es lo que traía preparado para el webinar de hoy. Sí creo que una de las partes más importantes es hay que tener una correcta
un levantamiento correcto donde hay que considerar también condiciones del techo, no hay que tomar a la ligera este tipo de elementos, hay que también escoger el método de anclaje y el método de diseño adecuado para dónde me estoy fijando y entonces al final poder yo hacer una selección correcta de todo lo que voy a instalar, ¿no? Hay que tener bien capacitado el personal, cómo se usan los taquetes, qué es lo que se hace, o sea, muchas veces puede fallar de ahí y pues bueno, eso sería todo. Al final, cualquier duda o comentario, aquí les dejo mis datos. Aquí está la página de internet, aquí están mis datos aquí hay unos datos de contacto donde pueden hacernos preguntas y ahorita entramos ya a la zona de preguntas y respuestas. Gracias, Ernesto. Pues bueno, vamos a empezar a abrir ya la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que ahí en el chat pueden hacer sus preguntas y Ernesto podría estarlas contestando en este momento. Ahorita me surgió una duda, Ernesto. ¿Tú has visto qué problemas pueden causar el no limpiar el barreno en un anclaje mecánico? Sí, mira, bueno, el anclaje químico es lo que estuve un poquito más explicando. Todo lo que les platicaba era más para el anclaje químico. Para el anclaje mecánico, lo que sucede es, yo tengo una perforación, por lo regular voy a marcar mi broca para darle la profundidad que necesito para el taquete. Lo que puede suceder cuando hay mucho polvo en la parte de adentro es que a la hora de que yo meto mi taquete mecánico, el polvo esté acumulado en la parte inferior o la parte de hasta abajo del barreno. Entonces, muy probablemente mi taquete mecánico no vaya a entrar hasta el fondo. Y eso puede generar un problema porque pues, no va a ser el agarre que yo había planeado, ¿no? Entonces, siempre es bueno darle una limpieza al barreno para asegurar. La otra cuestión es, por lo regular, cuando yo voy a hacer un anclaje mecánico, voy a poner un epóxico para evitar filtraciones. Este epóxico también me va a pedir una cierta limpieza en el barreno para impedir, para adherirse a las paredes del barreno de la perforación e impedir que se filtre el agua. Entonces, este puede ser otro de los problemas que tengamos a la hora de que no hacemos una correcta limpieza del barreno. Perfecto. Nos pregunta José Luis, si el techo cuenta con piso cerámico, ¿qué tipo de anclaje recomiendas? José Luis, con piso cerámico te refieres a piso de estos decorativos que son como que van sobre el techo. Sí, menciona que sí. Pues mira, esta es una cuestión ahí estética bien interesante porque sí es una de las cosas más importantes, bueno, más que suceden ahí muchas veces en los techos, sobre todo cuando tienen alguna especie de terraza o algo, o acceso al techo. La verdad es que lo primero que tenemos que considerar es que el piso cerámico es un piso que sonará extraño, pero es muy duro, entonces a la hora que es muy duro es muy quebradizo. Y si yo trato de hacer un barreno, pues voy a perforar eso y probablemente lo vaya yo a cuartear. Entonces es complicado hacer alguna perforación. Hay algunas soluciones de sistemas balastrados que podemos utilizar y podemos acompañarla de alguna especie de tirantes o de soportes hacia las paredes laterales. Si hay algún pretil, podemos agarrarnos de ahí para asegurar que esa estructura va a estar bien sólida y mantenerse a la parte del piso, ¿verdad? Si no, pues bueno, ahí sí, la verdad es que no soy tan experto en cómo hacer un barreno en un piso cerámico, pero entiendo que pudiera haber alguna especie de broca o alguna especie de aditamento especial para poder hacer esa perforación. Pero bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer es tratar de buscar algo balastrado. Perfecto. Nos pregunta Oscar, dice, ¿nos podrías proporcionar ejemplos de cálculo, diseños de anclaje en diferentes tipos de cubierta, por favor? Sí, aquí mira, más que nada, como tal, cálculos y eso no tengo ahorita aquí a la mano y la verdad es que yo cuando quiero hacer un cálculo lo que hago es, yo tengo las hojas de ingeniería de nuestra marca, eso lo comparto con el proveedor de anclajes y él me dice qué anclaje puede soportar esas fuerzas, inclusive hay muchas de ellas que tienen algunos softwares para poderlo hacer ustedes mismos. Pero lo que sí es que hay que empatar esta parte, en la parte de la fuerza de succión que voy a tener yo causada por los paneles, la fuerza de los vientos, que para esto es un webinar que teníamos pensado para más adelante, cómo transferir la fuerza de los vientos a, un, a, una, a una fuerza o reacción en un anclaje.
y porque es un cálculo no tan sencillo que hay que seguir el código, y eso lo voy a convertir al anclaje, que el anclaje ya va a tener una hoja de especificación donde me va a decir cuál es su fuerza de succión y de carga. Entonces las hojas técnicas me van a decir cuánto es. No es como tal así, oye, pues el cálculo es tal, ¿verdad? Correcto. Me pregunta mi tocayo, algunos clientes no quieren perforaciones en el techo por las posibles goteras. ¿Qué podemos hacer? Ok, aquí hay soluciones balastradas. Se puede utilizar una solución balastrada. Nomás como les comentaba, hay que tener mucho cuidado con el peso que pongamos. O sea, realmente la fuerza de succión puede ser bastante, pero sí hay soluciones balastradas para no perforar. Y como bien comentaba antes, si querés darle un refuerzo, se puede reforzar hacia las laterales, las paredes laterales. Eh, eso si no quisiéramos perforar y tengo a fuerzas que no perforar, esa sería la solución. Lo que yo les diría es, si nosotros hacemos una perforación con una buena práctica a la hora del sellado, no deberíamos de tener ningún problema con goteras. Pero entiendo que muchas veces el cliente no le basta esto y no quiere arriesgarse, que a veces tienen madera dentro en el techo o tienen cualquier cosa, tienen problemas de filtraciones ya por alguna otra instalación que les hicieron y no quieren para nada que se les perfore. Entonces, sí hay sistemas balastrados e inclusive puede ser algo de lo que pudiéramos traer para otro de los webinars, cómo hacer el cálculo de los balastros. Es algo de lo que pudiéramos también preparar, pero sí hay soluciones balastradas. Perfecto, sí, siendo sinceros, creo que es uno de los temas, también a nosotros nos han hecho esa pregunta en cursos, y el cálculo precisamente de cómo lo vas o cuánto peso le tienes que poner, es una de las preguntas que nos hacen y que pues creo que sí consideramos importantes para que podamos resolver, ¿no? René Vargas nos dice, ¿qué tipo de taquete se recomienda para techos de madera? Sí, mira, para techos de madera hay la cuerda es especial. Déjenme aquí tratar de compartir aquí. Bueno, déjenme aquí tratar de. Nosotros en Estados Unidos trabajamos con mayormente techos de madera, porque allá sí son las construcciones. Y lo único que cambia para nosotros es el tipo de rosca que tienen nuestros techos, nuestros tornillos, perdón. En inglés se llama lag bolt, LAG bolt, y nosotros tenemos algunos de estos tornillos para teja, perdón, para madera, que podemos utilizar con cualquiera de nuestros elementos. Entonces, lo único que hay que cambiar es el tipo de rosca. Estos ya son más como hacemos una preperforación más chica que el tornillo, y luego ya este perno para madera va a ingresar y vamos a poder fijar nosotros por lo que vayamos a fijar, ¿no? Perfecto. Me pregunta Adrián, dice, ¿qué tipo de anclaje entre los techos con jal y ladrillo? ¿Qué tipo de anclaje entra entre los techos de jal y ladrillo? No sé, Ladrillo. no sé si no sé qué sea. Tú dime, Ernesto. Sí, mira, la verdad no sé exactamente se pudiera referir con estos, no los conozco tanto, pero lo que sí les podría decir es que sí, porque el HAL es muy poroso y es muy quebradizo, entonces no va a soportar un anclaje mecánico como sencillo. Entonces ahí es donde aplica muy bien el anclaje químico. El anclaje Perfecto. químico básicamente lo que son dos componentes que vienen en una especie de pistola. Aquí les puedo mostrar una imagen. Es como este de aquí arriba, en donde con una pistola se combinan ambos componentes y ese componente se va a ingresar entre la porosidad de la JAL y eso va a hacer que sea más fuerte. Y con lo del ladrillo ahí sí ya me quedé un poquito fuera de saber si es exactamente esta la respuesta, pero, pero podemos investigarlo ahí para saber exactamente cuál sería. Perfecto. Oscar nos pregunta, ¿el diseño por viento se puede utilizar las normas de CFE? Sí, de hecho, yo creo que es lo más recomendable para México. En México, como bien les comentaba al principio, no hay como tal una norma, desafortunadamente, sino es una guía de diseño por vientos que usa la CFE. Esta guía de diseño por vientos de la CFE la usa para las diferentes torres eléctricas que diseñan ellos. Y pues sí, ahí tiene un método de diseño, tiene un método de cálculo
Entonces te va guiando sobre qué velocidad de vientos debes tú de considerar, cuál es el mapa de vientos que tiene la República, cómo convertir esa velocidad de vientos a una velocidad de diseño, qué factores de seguridad darle para diferentes condiciones. Ahí te habla de las exposiciones al viento, las zonas del techo, te habla de condiciones sísmicas también, para algunos casos que aplique. Y entonces ahí trae varias consideraciones. De hecho, como Everest, nosotros nos basamos en el Manual de Diseños de Vientos de CFE y en las normas estadounidenses, la SC 710 y 705, y usamos ambas para asegurarnos de que cumplimos la norma mexicana el manual mexicano como la norma estadounidense. Perfecto. Me pregunta Marín, ¿cuenta con guías para perforación en techo con sellado? Nosotros como tal, como Everest, no nos metemos en guías o en diseños para el método de anclaje, pero sí podemos recomendarte las guías de varias marcas. Hay varias marcas buenas. Si tú tienes un proyecto en particular en el cual tienes duda o algún tipo de techo, si quieres igual mándenme un correo y yo con gusto puedo contactarlos con el experto de anclajes para que les pueda dar la recomendación más adecuada y la guía específica para el producto que necesitan. Correcto. Y Rodrigo también nos pregunta, ¿alguna forma óptima para adherir los lastres? Sí, mira, esta es una pregunta bien interesante porque muchas veces he oído que a la hora de que tengo un techo de concreto, tengo un bloque de concreto, un lastre de concreto, le ponemos nosotros pegamento intermedio entre los bloques de concreto. Hay unos pegamentos concreto que funcionan para darle fuerza a los lastres sobre el techo. Algo importante que hay que considerar de esto es que si nosotros leemos la especificación de ese pegamento tiene una fuerza de fricción a la cual va a resistir, pero realmente no tiene una fuerza de succión que sería para arriba. Entonces, esto lo menciono, ¿por qué? Porque sí me va a ayudar el pegamento concreto me va a ayudar a que mi estructura o mi sistema no se deslice hacia adelante, hacia atrás o se mueva sobre el techo, y eso le ayuda bastante a que no se vaya a voltear la estructura. Pero realmente quien me va a impedir que eso se levante verticalmente por la fuerza de succión va a ser el peso de los mismos lastres. Entonces hay que hacer una combinación correcta de un peso considerable con el pegamento que vamos a unir, ¿no? Correcto. Nos pregunta Oscar, dice, para confirmar, ¿el taquete químico te refieres al paquete adhesivo epóxico? Aquí la verdad sí desconozco si la palabra adhesivo epóxico es la misma que taquete químico. El taquete químico es una combinación de un componente químico que hace reacción para adherirse al concreto y queda eso como si hubiéramos puesto concreto adentro de la perforación. Nosotros ponemos una varilla roscada, tenemos unos ciertos minutos antes de que fragüe y eso es como funciona el taquete químico. Como epóxico, yo los que he visto son selladores epóxicos. No sé si el adhesivo epóxico entre dentro de esta categoría o si se acerque más. La verdad es que la palabra adhesivo epóxico sí no la conozco tanto. Si es el mismo que el Zika, el A1, no es lo mismo, porque el Zika A1 para lo que va a servir más bien como sellador. No es tanto un taquete, o sea, yo voy a poner un taquete mecánico con un sellador epóxico para evitar filtraciones. No me va a ayudar me va a ayudar un poco a la extracción, pero no va a ser para eso la función. Correcto. Y me hablan aquí del Anchor Fix. Si quieren eso, déjenme entonces investigarlo para ver si es el mismo componente al que yo les estaba platicando. Hay que ver la fuerza de succión, es lo que hay que ver de ese Anchor Fix. Correcto. Y también nos pregunta René, ¿qué distribuidores en México manejan los productos Everest? Sí, pues mira, nosotros ahí tenemos en nuestra página de internet, ahí tenemos los distribuidores que manejamos en cada una de las zonas del país. Los invito a que pasen a la página que sería www.everest-mediosolarsystems.mx o .com, dependiendo de cualquiera de las dos páginas, una es la de Estados Unidos, otra la de México, y ahí en México vienen nuestros distribuidores, entonces ahí pueden hacer contacto. También vienen los datos de nuestros asesores que pueden apoyarlos técnicamente y ellos también pueden dirigirlos y canalizarlos con algún distribuidor.
Muy bien, muchas gracias Ernesto por toda esta información. No sé si alguien tiene más una duda. A ver, nos dice Eric, ¿alguna estructura para láminas de asbesto? Sí, esta es una pregunta también muy, muy común y la verdad es que la mejor recomendación para una lámina de asbesto es recomendar que cambien la lámina. Es una lámina bastante peligrosa para la salud, pero también para la integridad de la instalación. No son para nada resistentes. Eh, y hay muchas soluciones que van directo a la lámina metálica, lámina trapezoidal o lámina engargolada, que pueden reducir el costo de querer ir a la subestructura. Entonces, a lo mejor podemos ahí trabajar en conjunto. Si tienes un proyecto de estos, podemos trabajar en conjunto un proyecto en el cual tú veas cuánto puedes reducir con una estructura que vaya a una lámina trapezoidal y proponerle al cliente, mira, ¿sabes qué? Si cambias tu lámina te cuesta X cantidad de dinero, más la estructura, que si cambiaste la lámina sale más económica, el ahorro de la estructura te puede ayudar a que ellos puedan cambiar la lámina, porque sí, la lámina de asbesto por lo regular son láminas muy viejas, por lo mismo de que ya no están permitidas, y entonces eso pues hace que sea peligrosa la instalación. Si no se puede cambiar o lo que sea, lo otro que he visto que hacen los instaladores a veces es poner una estructura encima de la de asbesto, fijarse alguna parte en la parte de los lados de alguna forma y hacer una estructura sobre ella con sus respectivos pasos de gato y sus soportes para poder instalar la estructura. Correcto. Nos pregunta Vélez Víctor, ¿para cálculos de pesos muertos o lastres? Sí, nosotros lo que tenemos aquí en Everest son un grupo de ingenieros que pueden ayudar a cada proyecto en particular, pero sí creo que es algo un poquito más complejo de calcular. Hay que calcular las fuerzas de succión y de carga, también hay que calcular la distribución del peso en cada uno de los apoyos para definir cuánto peso sería. Hoy en día, pues no hay que calcularlo de forma particular en cada proyecto y pues bueno, nosotros estamos trabajando en una solución que va a ir directamente al sur con lastres. Hoy no la tenemos, pero la vamos a tener. En cuanto la tengamos ahí, se las compartimos por aquí. Pero sí, para el cálculo creo que sería algo un poquito más extenso, que inclusive hasta nos podría incluir un webinar completo. Sí, de hecho, sería muy bueno tener un webinar de esos. Porque igual la Sí. pregunta que viene es de Francisco, nos dice, ¿existe algún dato que nos diga cuántos kilos necesita un panel de contrapeso? Creo que va un poquito relacionado. Sí, sí, hay que hacer un cálculo por ejemplo, nosotros tenemos una estructura balastrada que va este-oeste, tiene varios beneficios que vaya este-oeste, y nosotros el cálculo lo hacemos completamente a través de una herramienta en línea que tenemos, que se llama Base, y ahí hacemos el cálculo nosotros, porque sí hay una serie de matemáticas, códigos y cosas atrás, que no es tan sencillo como para decir como 100 kilómetros por hora de viento equivalen a tantos kilogramos, porque eso nos haría que calculáramos el peor punto de la estructura y entonces vamos a poner 50, 60 kilos en toda la estructura y se va a estar sobrecalculado. Entonces hay que calcular de acuerdo al arreglo, a la forma del arreglo, en dónde lleva más peso, en dónde es menos, y entonces hay que hacer un cálculo. Nosotros tenemos una herramienta en línea que puede hacer ese cálculo y puede decirnos cuántos bloques de concreto van abajo de cada panel. Entonces ahorita tenemos este-oeste y para el sur vamos a tener una solución pronto. Perfecto, pues cuando la tenga Everest, estaremos aquí haciendo también entonces un Sí, webinar. platicando de eso. Claro, para que todos vean cuál es la solución que se puede tener. No sé si alguien más tenga una duda. Perfecto, entonces pues vamos cerrando esta sesión. Les recordamos, pues estamos haciendo estas sesiones con Everest, específicamente con Ernesto, quien nos está apoyando para darles esta capacitación. Estaremos dando nuevamente otro webinar el próximo año. Y pues obviamente tendrá un seguimiento a entonces no se van a perder lo que viene, va a ir de lo básico a algo más avanzado, entonces vamos a estarles dando muy buena información y que pues gracias a Everett lo estamos obteniendo con ustedes. Y pues Ernesto, muchas gracias por tu tiempo y por habernos brindado también esta capacitación. No, pues muchas gracias a todos por asistir. Aquí yo nuevamente, pues ahí está ahí está nuestro contacto de correo, ahí les podemos apoyar con cualquier proyecto en particular que tengan. Me llevo muy buena retroalimentación de este webinar para los siguientes temas que podamos ver
Entonces podemos empezar con un tema de cálculo de fuerza sobre los sistemas y después tener uno para ver cómo podemos calcular los balastros y qué debemos de considerar a la hora de un sistema balastrado. Perfecto, pues ya tenemos tema para el siguiente webinar. Les agradezco a todos, pues muchas gracias Ernesto, gracias a Everest y gracias a todos por su participación. Nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego. Muchas gracias a todos, hasta luego.